Y en este capítulo justamente vamos a ver algunas de ellas, básicamente las que más se usan cotidianamente. Ustedes tienen en la fotografía ahí unos apoyos de columnas, en el perfil determinado, que finalmente se remata en lo que se llama una chapa base, que es la chapa inferior, una chapa base que es la que distribuye tensiones hacia el hormigón. Bueno, la chapa base tiene que transferir esos momentos, esas solicitaciones, que a veces pueden ser de compresión, de tracción, de flexión, de corte, bueno, todas las solicitaciones posibles. Y bueno, la transferencia se puede realizar a compresión, pero también a tracción. Obviamente, para trabajar a tracción se requieren tipos de anclajes. Como la chapa base en general se transfiere hacia el hormigón y el hormigón tiene una resistencia menor que el acero, obviamente se amplía la superficie, como ustedes están viendo, para posibilitar esta transferencia de cargas. Eso hace que a veces se produzcan flexiones en la placa base y lo tanto necesita, para que se disminuyan los espesores de la placa base, poner estos rigidizadores que ustedes están viendo ahí, o escuadras, ¿no? Que de alguna forma evitan la flexión en la placa. Bueno, acá tienen adicionalmente a la derecha un perfil doble T, en distintas posibilidades de ejecución de estos anclajes. Y también vamos a ver la parte constructiva. Hay diversas formas de construir los anclajes. Bueno, esta es una de ellas, dejando, como ustedes ven, las varillas de anclaje, separándolas a determinada distancia y después hacer un hormigón de terminación, un hormigón de segunda etapa. Bueno, hay distintas situaciones que las vamos a ver constructivas. En ese sentido, el contenido de este módulo, bueno, refiere a todas estas ítems que se ven ahí. Una introducción de los materiales más usuales, el diseño para los distintos casos de cargas o de solicitaciones. El caso de compresión, cargas de columnas comprimidas, el caso de tracción, de tirantes, el caso de flexocompresión, el caso de corte, digamos, todos los casos posibles, ¿no? Después, esto que decíamos, la materialización, cómo se pueden construir, y después desarrollos más estándar, como son los anclajes patentados, ¿no? los Fisher, los Hilti. Bueno, determinadas patentes hay de ejecución de posibles anclajes cuando no se ha previsto justamente una transferencia en un punto determinado del hormigón. Y otros tipos de soluciones cuando ya las solicitaciones son, o las estructuras son más pesadas, como es el caso de los tinteros, lo que se llama tinteros, y anclajes en macizo de fundación, que vamos a verlo superficialmente, pero básicamente vamos a tratar de verlo. Las referencias. Bueno, siempre estamos con la guía de diseño de las ISC, en particular la guía de diseño 1, que es el diseño de placas base, ¿no? Y acá un poco es la norma base, nosotros siempre tomamos la AISC, pero además hay algunos otros apuntes y textos, ¿no? Acá tienen el apunto de apoyos elastoméricos, que es un tema bastante conocido para la gente que trabaja en puentes, ¿no? Los apoyos elastoméricos que permiten redistribuir perfectamente bien las tensiones, sobre todo en puentes se usa mucho, pero en estructuras metálicas también. Estructuras metálicas del Leonhardt, el tomo 3, hay alguna suerte de acá saco el tema de los tinteros, que ya vamos a ver lo que son los tinteros. Y los manuales técnicos de los fabricantes, Hilti y Fisher, que son los proveedores básicos de estos tipos de anclajes, como ustedes están viendo acá, de elementos así patentados que se venden, que se consiguen en el mercado, y pueden posibilitar la ejecución de los anclajes. Finalmente, apoyos Freising. La Freising también ha desarrollado apoyos para cargas pesadas, ¿no? Para cargas pesadas, ya lo vamos a ver cómo son este tipo de apoyos. Apoyos simples, apoyos dobles, apoyos deslizantes, sobre todo cargas pesadas, los cuales ya los apoyos convencionales, un poco más caseros, ya no alcanzan para las cargas en las cuales se están trabajando, de cargas de puentes importantes, de cargas de estructuras metálicas importantes, se requiere un aparato un poco más sofisticado y ya lo vamos a ver cómo está. Eso es lo que nos ofrece Freyssinet dentro del mercado internacional. Bien,
veamos algunas figuritas de apoyos. En este caso, un viaducto ferroviario en Richmond. Bueno, ustedes ven ahí una formación ferroviaria que está transitando a través de un viaducto, unas vigas pesadas. Esas vigas pesadas tienen una especie de columnata y esas columnas apoyan en estos pilares de hormigón y ustedes ven directamente cómo son las transferencias de carga de la estructura metálica a la estructura de hormigón, ¿no? Obviamente hay que ensanchar bastante porque la transferencia de carga son cargas pesadas de cientos de toneladas y entonces ya requiere superficies relativamente más importantes. Bueno, esto es un caso de cargas pesadas, cargas más livianas, ¿no? Como se ven acá, es una pasarela metálica, fíjense que está pasando una pasarela peatonal, y dos tipos de apoyos distintos, ¿no? Dos tipos de apoyos distintos. Este apoyo, que es una ménsula, una viga en ménsula, tiene un trabajo de ménsula, un momento flexión, que finalmente para la placa base sería como un momento torsor. Los pernos están solicitados básicamente a corte. Este es un ejemplo de este tipo de apoyo. Y este otro es un apoyo para un tensor, ¿no? Ustedes ven cómo esta barra, este cable, tira y obviamente tracciona estos cuatro elementos, entonces se disponen simétricamente los anclajes para tomar esta fuerza de tracción de este cable. Entonces, bueno, acá hace un diseño para que ustedes vean cómo las chapas bases se van a dimensionar respecto a las solicitaciones que cada uno está trabajando. Con otros ejemplos. Otros ejemplos de apoyos es esta cubierta de teflón liviana. En Dallas, Texas, yo saqué esta foto ahí, bueno, y se ven estos apoyos ahí en esta estructura tubular, ¿no? Es una estructura tubular que tiene esta cubierta de teflón y bueno, finalmente remata estos tubos en estos apoyos que finalmente transfieren la carga de la estructura metálica al hormigón. Bueno, esto hay que dimensionarlo, fíjense cómo se refuerza en la zona donde se concentran las cargas bueno, puntuales, ¿no? Las cargas concentradas de las reacciones se concentran para no punzonar al tubo en una sola sección, sino distribuir un poco la carga y esto como después se organizan para resolver el apoyo. Bien, ahí se me pasó una. En principio, bueno, vamos a ver un poco, en principio, los materiales. Primero los materiales de las chapas bases, lo que hemos visto, uno finalmente remata el perfil en una chapa base, una chapa transversal, en la cual lo primero que tenemos que ver la calidad. Y la calidad tiene que ser coherente con la calidad de los elementos que estamos usando en la estructura base. Y básicamente acá tenemos las calidades de chapas, porque estamos trabajando con chapas. Las chapas esas se cortan a una medida determinada, y acá tenemos, bueno, una chapa común sería un ASTM A36, que sería una chapa, un F24, serían las chapas comunes nuestras, son F24. Ya esta otra sería un F36, ¿sí? Acá, pero bueno, en condiciones normales, para chapas de espesor de menos de 4 pulgadas, que son las comunes, una chapa A36 o F24 estaría siendo la más recomendada. Después, la calidad de los pernos de anclaje, hay varios, pero fíjense, los pernos más comunes es el A307, que nosotros teníamos esta característica para, cuando estudiamos bulones, eso es un bulón estándar, ¿no? Un bulón estándar que se usa mayormente para trabajar como tornillos de anclaje. Bueno, acá están las tensiones y los diámetros, las secciones de alguna forma comerciales que se trabaja, ¿no? Al menos en esta serie de pulgadas, y los distintos dimensiones de agujeros y arandelas. Entonces acá tenemos un primer pantallazo de los materiales que tenemos que trabajar. Vamos entonces al caso, el primer caso de estudio, que sería el caso de una columna cargada en compresión. El caso 1, el caso más simple, una columna cargada en compresión. Entonces lo que se hace es, se remata la chapa, se termina con una chapa base, que ustedes las ven acá. Y esa chapa base distribuye las tensiones en forma uniforme en toda la superficie.
Entonces aquí aparecen 3 dimensiones de la chapa base, que son el tema que nosotros tenemos que verificar, que son estas 3 dimensiones. N, esta distancia de la chapa base es esto que ustedes tienen acá, es esta chapa, N de largo, B de ancho, el B del ancho, esperen que voy a sacar esto de acá, B del ancho, y obviamente el espesor, T sub P. T sub P es el espesor de la placa, ¿no? Entonces, tenemos que determinar, por un lado, las calidades, que ya la hemos visto, una calidad similar o mejor que el material de que estamos usando para la estructura, y en segunda instancia, las dimensiones de las chapas, que sean obviamente chapas comerciales, ¿no? Se selecciona una chapa base en función de las dimensiones que tenemos de la columna. O sea, nosotros tenemos una columna de altura D y ancho B chica, B sub F. Entonces, en función de eso y considerando las posibles localizaciones de agujeros para los tornillos, bueno, predimensiono los valores de N y B. N y B, para determinar N por B, lo que se denomina el área 1. N por B es el área 1, en función de las necesidades, sabiendo que esta superficie N y B va a tener que ser la que soporta en forma uniforme las tensiones derivadas de la carga P sub. Para el espesor T sub P, una cuenta de predimensionado simple y fácil y que siempre se hace, es proponer un espesor del orden de 1,5 veces del mayor de los espesores de los perfiles. Por ejemplo, si yo tengo acá un ala de un perfil, por decir algo, 1 centímetro, bueno, empiezo poniendo acá una chapa de 1,5 centímetros, obviamente que las consiga en forma comercial, pero digamos, esa es la relación como cuando se empieza, digamos, con cómo empiezo a predimensionar esta placa base. Bueno, esto es 1,5 veces del mayor espesor del perfil que estamos trayendo en la columna. Defino el F'C. ¿Qué es el F'C? Es la tensión del hormigón. Yo la tensión del hormigón tengo que proponer un hormigón de una determinada calidad, y esta F'C, obviamente, la tensión característica del hormigón de la base, ¿no? Entonces, en función de esto, también defino el ancho del pedestal. El ancho del pedestal es la dimensión del tronco, A sub 2. A sub 2 es la dimensión del tronco, que en general tiene que estar en este orden, de 2 veces a 1 a 4 veces. Aplico un coeficiente de reducción de resistencia, Φ 0,65 para las tensiones, y defino las líneas de momento que ahora vamos a ver. Dispongo como mínimo 4 tornillos, que es lo que me pide la norma, las nuevas normas, en todos los casos, aunque tenga exclusivamente cargas de compresión, y obviamente no los necesita, pero tengo que disponer en columnas 4 tornillos de 3/4 como mínimo. Ustedes los ven dispuestos acá. ¿Para qué? Bueno, para tomar cargas eventuales de montaje, de que la columna resista, aunque sea una carga mínima, eventualmente de una flexión secundaria que pudiera en algún momento tener, se pide 4 tornillos de 3/4. Antiguamente se podían disponer 2 tornillos, pero bueno, la norma ahora ha cambiado y propone 4 tornillos de 3/4. Entonces hay que de alguna forma incluir dentro de este diseño estos 4 tornillos de 3/4 como mínimo para columnas principales sometidas a compresión. Bueno, me quedé con estos, definir los valores de M y N. ¿Qué es estos valores de M y N? Bueno, es una convención que se hace, fíjense ustedes, esta es la chapa N y B, en la cual está sometida a este esfuerzo. Esta chapa tiene, producto de estas tensiones, flexiones en la chapa base. Estas flexiones, bueno, son bastante arbitrarias en función del tipo de la sección. En general, en la sección WT o en otro tipo de sección, producen, según sea la forma de la sección, producen determinadas deformaciones en la placa. Lo que nos facilita la norma es definir estas líneas
de momentos máximos que están aquí punteadas, no sé si la ven, tanto horizontal como vertical, de modo de simplificar el proceso y decir, bueno, en estas líneas de momento máximo se producen justamente los momentos máximos para los cuales deberemos calcular esos momentos como si la sección resistente fuese un cuadrado, un rectángulo, perdón, inscripto en estas secciones. Y entonces a partir de ahí determinar los momentos máximos, tal como está expresado acá, aplicándole los esfuerzos a esa línea respectiva y con eso verificar en cada caso el ancho T sub P. Yo les preparé aquí en esta segunda filmina un resumen de cómo es entonces el desarrollo de estos cálculos, ¿no? Entonces aquí de nuevo, para el mismo caso de carga en compresión, tenemos este área sombreada de las líneas de momentos máximos a una distancia m y n, asumiendo que esas líneas pasan por 0,95 de D y 0,85 de B sub F. Entonces en esas líneas se puede determinar el momento. Entonces, ¿cuáles son las verificaciones que hay que hacer? Bueno, la primera es verificar si en lo que elegimos como B y N, que nos produce el área 1, el área 1, les recuerdo, es el área de la placa base, N por B, nos verifica. ¿Cómo nos va a verificar la chapa base o la dimensión de la chapa base? Bueno, calculando la capacidad resistente de la compresión. Fíjense, 0,85 de F'C es la capacidad al hormigón por el área 1. Y lo multiplica por este factor A2 sobre A1 raíz, la cual permite, por una suerte de concentración de tensiones, permite ampliar un poquito la tensión característica de la compresión. Y esto con un límite de que llega a 1, veces 7, o al doble de esta raíz, tiene un máximo que es el doble, de 2 veces. Por eso acá aparece con un mínimo de 1,7 F'C, que obviamente es el doble de 0,85. Esta es la primera verificación. ¿Cuál es esta primera verificación? Es ver si las dimensiones de N y B, bueno, satisfacen la carga solicitante. Entonces ahí finalmente verificar que la carga P de diseño que me entrega esta fórmula es el coeficiente phi 0,65 por P sub P, es mayor que la carga P sub U mayorada. Con esto determino finalmente si las chapas, si las dimensiones B y N son las adecuadas. Con eso también puedo determinar la carga real, F', la tensión que hay sobre la placa. Acá, al ser una redistribución uniforme, P sub U dividido a 1, me da la tensión real, que seguramente será algo menor que la F crítica. En función de esta tensión real, determino los momentos en las líneas de momento solicitantes máximos. En la línea M1, fíjense, la tensión F'P por M por B sería M por B, sería este área. Por la tensión me da la fuerza, por el brazo de palanca, que es M sobre 2, me da el momento. Entonces, este es M1, ¿no? Y el M2 es similar respecto de la otra línea de referencia. El módulo resistente, elástico, está dado por B, en este caso el 1, es B por T sub P al cuadrado sobre 6. Esto es H, es el módulo resistente de un rectángulo de ancho B, altura T sub P, en términos de resistencia elástica, no en términos de resistencia plástica. Después voy a explicar por qué. Entonces, dividiendo M1 sobre S1, tengo la tensión, ¿no? La tensión en régimen elástico es M1 sobre S1. El momento dividido el módulo resistente, finalmente me da la tensión, y esta la comparo con la tensión máxima de la placa, verificando si el valor de T sub P es el adecuado. ¿Por qué lo hago en régimen elástico? Porque, bueno, uno al suponer que las tensiones son uniformes, está suponiendo que la placa es rígida. Y para que la placa es rígida tiene que ser relativamente poco deformable, y entonces es una buena
digamos, de una forma conservativa, es considerar un régimen en tensiones elásticas, y por eso no usar el módulo plástico, ¿no? No usar el módulo plástico, sino usar el módulo elástico. Y entonces determinar en términos elásticos la verificación de T sub P. Y ahí sacamos, bueno, por una cuenta si no podemos despejar T sub P1 y T sub P2, que obviamente tienen que verificar los dos, tanto en la línea 1 como en la línea 2, tienen que ser mayores al T sub P. Bueno, con esto determinamos los valores de T sub P y verificamos el valor de T sub P. En caso de que no tener secciones de tipo doble T, ¿cómo son las líneas de referencia? Bueno, fíjense, en caso de sección de perfiles tubulares cuadradas, bueno, o rectangulares, se toma 0,95, se toma esta altura, 0,95. En el caso de ser circulares se toma como 0,80, digamos, y eso es una facilidad que nos da la norma para simplificar los procedimientos de cálculo. Si en algún momento los espesores T sub P llegan a dar, no verifican, porque obviamente estos vuelos de M o N son muy grandes, bueno, vamos a tener que recurrir, como lo hemos visto en los casos anteriores, de las fotografías anteriores, a disponer escuadras que tomen la flexión y no permitan que se flexione, y entonces resolver de otra forma. Vamos al segundo caso, que es el caso de las cargas de tracción. Las cargas de tracción, ¿no? En las cargas de tracción no necesito dimensionar los valores de B y N. No necesito dimensionar. ¿Por qué? Porque no trabajan B y N a compresión, obviamente trabajan a tracción. Entonces, la placa, los valores de B y N de la placa tienen que acomodarse básicamente a las dimensiones de la sección, disponiendo un poquito más de espesor para proceder a hacer una soldadura. Acá en esta figura tal vez está un poco excedido, este ancho B se podría haber hecho un poquito más chico, ¿no? Porque acá hay material de más, no es necesario. Y entonces se podría disponer los valores de B y N de modo tal que obviamente cubran a la superficie del perfil y nos permitan 1,5 centímetros, 2 centímetros más a cada lado para poder soldar a cada lado relativamente fácilmente, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Y disponer los bulones, fíjense, 4 bulones de 3/4, en la zona interior del perfil. Interior del perfil, que es lo que vamos a tener que verificar. Entonces, las dimensiones de la placa base, bueno, nos quedan definidas básicamente por el perfil. De nuevo, el espesor de la placa base, de nuevo, podemos predimensionarlo como 1,5 veces el espesor máximo del ala del perfil, que seguramente es el mayor. Disponer 4 bulones de 3/4 en los interiores y hacer las siguientes verificaciones. En principio, la carga, ¿quién la toma? La carga la tienen que tomar estos 4 tornillos, y por lo tanto, aquí está la verificación que hay que hacer del tornillo Phi, coeficiente de disminución de la resistencia, por 0,75 por FU, la capacidad del tornillo según las calidades que tenga, por área del tornillo, por la cantidad, el número de pernos que tengo. Esto me da la capacidad resistente, que obviamente tiene que ser mayor a la solicitante. Esta es la verificación que tengo que hacer de que los tornillos rompan por fluencia. Después, otra verificación que se hace es el espesor de la placa, considerando que estos tornillos, cuando se traccionan, producen en estas líneas, fíjense en estas líneas que se ven ahí, a 45 grados, que están dispuestas esas líneas punteadas, esa línea, ¿no?, me produce este momento, la carga dividido 2, de este lado tengo la carga dividido 2, dividido el espesor, ¿no?, la carga dividido 2 por el brazo de palanca E, que es esta distancia entre el bulón y esta línea que está pegada al perfil. Con eso determino el momento. El momento elástico disponible es esta, ¿no? Es la altura
del alma, del perfil, por el espesor de la chapa al cuadrado sobre 6, esto es el módulo elástico, lo divido y finalmente tengo la tensión. Esta es la segunda verificación, es decir, verifico la flexión en esta línea. Y la tercera verificación que hay que hacer, dice, primero la verificación del tornillo, después la verificación de flexión de la placa, la tercera verificación es el arrancamiento del tornillo, ¿no? Todos ustedes saben, esto es más de hormigón, es decir, el tornillo requiere una determinada longitud de anclaje para, obviamente, desarrollar las tensiones de tracción. Y entonces, aquí aparece este cono, ¿no? Este cono de anclaje que se tiene que desarrollar para, finalmente, que se ancle bien. Y el cono, en general, bueno, muchas veces se dispone en algún elemento para que haga tome una carga concentrada adicional, pero finalmente lo que se tiene que resolver es este cono. Ahora, ocurre muchas veces que este cono de resistencia está en interfase con otros conos adicionales muy cercanos y por lo tanto hay una pérdida de rendimiento, no solo con pernos cercanos, sino los bordes cercanos, con lo cual este cono de resistencia al arrancamiento se ve disminuido, tanto por la presencia de anclajes adicionales adyacentes como por zonas de borde muy próximas. Entonces, esta es la otra verificación, la verificación del arrancamiento en el perno, que más adelante la vamos a ver en algunas, cuando estudiemos brocas, cómo resuelven fácilmente este tipo de resoluciones. Entonces, les reitero, cargas axiales a tracción, 3 verificaciones. Los tornillos a tracción, la placa a flexión y el arrancamiento, verificar también la tracción de los pernos. Vamos ahora a ver el tercer caso, que es el más común, ¿no? que se nos presenta la mayoría de las veces en la práctica, que es esta flexocompresión. Cuando tenemos una columna flexocomprimida, una flexión y una compresión, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, fíjense como en términos de comportamiento elástico, tenemos una zona comprimida, la placa se comprime contra el hormigón, acá tenemos FP, que es la tensión al hormigón, que no puede superar la tensión, obviamente, característica del hormigón, distribuida en forma lineal. Y tenemos la carga que toma los tornillos de anclaje en un extremo, como se puede verificar acá, como la resultante de estos, en este caso son estos 3 tornillos que están dispuestos acá. Esto es lo que toma la cupla, ¿no? Tengo entonces la carga de compresión más la flexión. Entonces, ¿cómo hacemos el predimensionamiento? Bueno, de nuevo, tenemos las 3 elementos incógnitas. N, largo de la chapa, B, ancho de la chapa, T sub P. Estos son las 3 incógnitas que nosotros tenemos, como siempre, las 3 incógnitas. El N, bueno, sabemos que tenemos esta dimensión del perfil y tenemos que alojar los anclajes. Fíjense, acá esta dimensión la tenemos y por lo tanto hay que darle una dimensión acá en horizontal, como mínimo 10 centímetros, 15 centímetros, como máximo sería 20, 25 centímetros, para disponer un elemento de tracción un anclaje en este lado y otro lo mismo del otro lado. Entonces con eso más o menos podemos determinar los valores de N. En cuanto a los valores de B, obviamente también tenemos los anchos de la placa, los anchos del perfil, y disponer un B un poco más grande que el ancho del perfil, entonces también lo tenemos dispuesto. En relación a T sub P, de nuevo valen los valores de que habíamos visto, proponer una vez y media el valor del espesor más importante que tiene la columna. Entonces ahí, con esas 3 dimensiones, arrancamos un predimensionamiento. Un predimensionamiento que obviamente después hay que verificar. Y para proponer ese predimensionamiento, proponemos este esquema resistente.
en principio, el equilibrio de fuerzas verticales, ¿no? Fuerzas verticales tenemos P, tenemos T y tenemos la compresión. Fíjense, T más P tiene que ser igual a C. Con C, supuesto distribuido en forma triangular, es la tensión del hormigón por A por B sobre 2. A es la penetración, digamos, acá está el eje neutro, la penetración de la zona comprimida. La otra ecuación es la sumatoria de momentos, ¿no? Y para eliminar incógnitas, la tomamos la sumatoria de momentos respecto a este punto, o sea, un punto en el cual se anula el valor de t, que es una incógnita, ¿no? Entonces, tomamos un momento respecto a este punto y aparece ahí esta carga P por esta distancia, que es n sobre 2 a la mitad, menos este paso P, esta distancia P, que es más o menos conocida, más el momento, entonces suma, esa para las cargas solicitantes, y de las cargas resistentes, la zona comprimida, Fp por A sub A por B sobre 2, todo eso multiplicado n' por A sub 3. Bueno, acá tenemos dos ecuaciones finalmente, ¿no? Tenemos estas dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. A, que es la penetración, no sabemos dónde está bien el eje neutro. Fp, no sabemos cuánto es este valor de Fp. Y el valor de T, tampoco sabemos cuánto es el valor de T. Entonces, con estas dos ecuaciones y estas tres incógnitas, tenemos que resolver el problema. Para lo cual hay que fijar algún dato. Y lo que se hace generalmente es fijar que la resultante de las tensiones de compresión pasen por la zona coincidente con el ala del perfil. El ala del perfil. Otra es fijar el valor de FP en 0,85, pasarlo el valor de la tensión crítica del hormigón. Cualquiera de las dos es más o menos lo que se usa en forma común. Una vez que se fija eso, se obtienen las otras incógnitas y finalmente se obtiene el valor de T. Con el valor de T obtenido tracción total, se determina calidad, número y diámetro necesario para que cumpla con los bulones el valor de T, ¿no? Y el espesor de la placa también lo tengo calculando el momento en esta línea a 0,9 de H, en esta línea calculo por este momento el valor de T sub P, que lo habíamos preverificado como una vez y media el valor del espesor más importante. Bueno, finalmente es lo mismo, aplicado en esta sección el valor de T sub P. Se disponen, como ustedes sabrán, se disponen simétricamente los anclajes. ¿Por qué? Porque los momentos suelen ser de las fuerzas horizontales. Las fuerzas horizontales son el viento o el sismo, y pueden venir en cualquier sentido. Entonces, muchas veces este esquema es así, pero puede invertirse, y entonces la tracción está del otro lado, y por lo tanto se disponen tanto bulones en este extremo, como bulones que en este caso en la fotografía no se ven, pero están del otro lado en la misma condición. Por lo tanto, se disponen simétricamente los bulones a ambos lados, aunque no se considere su acción resistente, obviamente. Conservativamente estamos del lado de la seguridad. Y de nuevo, si el espesor de la placa T sub P se torna excesivo, bueno, disponer estas escuadritas para rigidizarla en la forma que se está expresando acá. Esto es un poco la síntesis de este esquemita, y que seguramente Fernando les dará un ejercicio para resolver, que es bastante simple, pero bueno, siempre hay que hacer el caso 4, caso que no es tan importante, pero bueno, en algún momento puede ser importante, es el diseño de las cargas para corte. Cuando hay corte, ¿cómo se hace? El corte en general no está solo, salvo en algunos casos muy, muy extraños, pero bueno, los criterios que se consideran los esfuerzos de corte son distintos, dependiendo muy fuertemente de los valores, ¿no? Si tenemos un corte relativamente sencillo, se toma con una forma, si el corte es ya importante, se toma otra forma. Entonces, vamos a ver cuáles son esos criterios. En principio hay distintas formas de asumir el corte en función de esto que les comentaba. La fricción entre las placas base y el hormigón. Cuando nosotros tenemos una carga de compresión,
tengo una fricción ahí que vencer, entonces esta puede ser una solución para cuando tenemos cargas de compresión y corte. La segunda es el trabajo al corte de los tornillos de anclaje, ¿no? Digamos, tengo una reserva para tomar cuando el corte es relativamente, bueno, valores medianos, el corte de los tornillos, o los tornillos pueden tomar por corte estos esfuerzos. Y ya el tercer elemento es diseñar elementos específicos, es disponer, por ejemplo, acá se ve una chapa soldada para tomar los esfuerzos de corte y para que se transfieran a través de esta chapa. Esta chapa es un poco compleja porque de alguna forma, sobre todo para el montaje, ¿no? No tengo una superficie lisa, le tengo que hacer este cajón, después hormigonar acá en medio complejo. Bueno, en los textos figura este caso, pero uno lo ve que es un poco comprometido después de resolver estas cuestiones. En el último caso, si el esfuerzo de corte es importante, hay que diseñar la columna embebida en el hormigón, es decir, que hay que hacer como una especie de nicho o tintero específico para prolongar la columna y embeberla en el hormigón, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, volvamos. El primer caso, para esfuerzos bajos, esfuerzos de corte bajo, solicitaciones a compresión debidas a cargas muertas, la fricción entre los elementos controla el corte. Entonces, conservativamente podemos decir que la carga de fricción que tenemos es la mitad de la disponible, la carga de fricción disponible es la mitad de mu por d, siendo mu el coeficiente de fricción entre la placa base y el hormigón, y d la carga muerta total. Perdón que se me dispara. La segunda, esfuerzo de corte mayores, este es el caso más genérico. La segunda, esfuerzos medianos o un poco mayores. Además de estar trabajo de fricción, los tornillos de anclaje trabajan al corte, ¿no? Bueno, están las fórmulas que hemos visto para tornillos trabajando al corte. Finalmente podemos verificar con alguna sección un poquito más ampliada, cuando tenemos los tornillos de anclaje, disponer un poco más de sección para tomar esta solicitación. La tercera cuestión, para cuando los esfuerzos de corte son importantes, ya disponer elementos específicos con un ancho alto y espesor determinado metido acá adentro, ¿no? Entonces hay que calcularlo verificando esta solicitación. Y en el punto 4, bueno, las columnas embebidas en hormigón, vamos a ver en el punto 5, los tinteros lo dejo un poquito para más adelante. Estos entonces son los 4 casos de diseño de apoyo. Les repito, compresión, tracción, flexión y este último que acabamos de ver, corte. Vamos ahora a ver cómo se materializa, cómo se materializan los apoyos. Ustedes ven acá, bueno, este es el caso de la estructura del Carrefour de acá de La Plata, cuando se hizo el Carrefour de acá de La Plata, hace ya 20 años, me parece que ya tiene sus años. Este es un anclaje, un macizo de fundación. Bueno, la solicitación ahí se hicieron, las fundaciones, perdón, se hicieron con pilotes, y los pilotes se remataban después en un cabezal. Ustedes están viendo acá un cabezal, y después del cabezal obviamente viene la columna. Si ustedes se fijan bien, este es el cabezal, este obviamente es el encofrado de ese cabezal, y ustedes tienen acá dispuestos los grupos de pernos, ya vienen preparados, ensamblados entre sí por columnas, alineados a la misma distancia, soldados con un cajón directamente, y esos a su vez amarrados a estos tirantes transversales, muy bien fijados, porque obviamente después acá hay que hormigonar, y entonces esto hay que replantearlo, o sea, posicionarlo topográficamente para que no se mueva y inmovilizarlo, porque después cuando viene el camión hormigonero, vuelca el hormigón, se mete en el, bueno, ¿cómo se llama? Me sale la palabra. El equipo que distribuye el hormigón convenientemente, bueno, se pueden mover los anclajes y después tener un problema en el montaje porque quedan fijos en otra posición que no se había previsto, ¿no? Este grupo de pernos
este grupo de pernos, ustedes los ven acá, generalmente es un perno roscado, que se trata de resguardar con alguna bolsa o un papel de diario para que el hormigón no invada la superficie roscada, y tiene o un gancho, que es lo que se usaba antes se usaba este gancho, o una tuerca en el último pedazo, o un pedazo de varilla atravesado soldado. Esto es lo que más se usa, en general, este caso de acá del centro, esto es lo que más se usa habitualmente, porque el gancho que se usaba antes es bastante molesto cuando hay varios ganchos, ¿no? En estas direcciones, entonces es un poco más complejo. Y el más eficiente se ha demostrado para las cargas de tracción, que es este caso de disponer una varilla, un tramito atravesado de un taco de 10 centímetros soldado en la parte inferior, resuelve bastante bien el problema, y los ensayos que se han demostrado, bueno, muestran que este es tal vez el más efectivo. Fíjense, bueno, ahí se han dispuesto el conjunto de bulones, porque no es un solo bulón, es el conjunto de bulones. Después se hormigona, se saca eso, fíjense acá están dispuestos los tornillos, en este hormigón que lo llamamos de primera etapa, y las piezas metálicas, ¿no? Las piezas metálicas que son estas vigas de perfiles doble T, que ya están numeradas y se sabe dónde van a ir, disponerlas en el lugar. Entonces, para disponerlas en el lugar, ¿qué se hace? Bueno, se colocan, como se ve acá, se acuñan a una cierta distancia, se aploman, esta viga se pone en posición vertical, perfectamente aplomada, y dejando un espacio acá, no sé si ustedes prestan atención, es que hay entre el hormigón de primera etapa y la estructura de chapa, hay otro hormigón que es el grouting, que lo que se llama grouting, es un mortero de nivelación de aproximadamente 2,5 centímetros, 1 pulgada de espesor, más o menos, que es lo que se deja para nivelación de la placa. Entonces se acuña esta zona, se aploma la estructura metálica, y una vez que se tiene aplomada, se cuela este mortero de nivelación, ¿no? Una vez que se cuela el mortero de nivelación, bueno, después se saca la cuña y se retira todo. Esta es una de las posibilidades, tal vez la que más se use, pero no es la única, no es la única. Acá hay otros tipos de soluciones. Fíjense, acá hay otras soluciones en las cuales se cuenta con una tuerca de nivelación, o sea, se hace un hormigón, después se posiciona la estructura. Fíjense que acá abajo se cuenta con unas tuercas de nivelación, entonces uno va aplomando con esta tuerca de nivelación y después viene el hormigón de segunda etapa que cubre toda esta cuestión. Otra posibilidad es dejar unas chapas inserto, ¿no? Pero esta es tal vez para cargas menores, se deja una chapa y la estructura se suelda esa chapa. Esto, de alguna forma, son cargas menores, se trata de no hacer. Las soluciones son las de la turbina anterior o esta de las tuercas de nivelación. Otra solución económica que se usa y tiene unas ventajas, bueno, desde el punto de vista que es de bajo costo material, fácil elaboración, son los apoyos elastoméricos, es decir, disponer de una zona bien definida con este apoyo un apoyo elastomérico de determinados espesor, que en general vienen con unas zonas de chapas metálicas intercaladas que de alguna forma dan más capacidad de compresión. Para las cargas de compresión absorbe las irregularidades del contacto, porque el hormigón siempre deja irregularidades y esto de alguna forma reparte bien las irregularidades. Las cargas horizontales se deforman bastante bien y es en ese sentido bastante conveniente la utilización de este tipo de apoyo elastomérico. Las cargas dinámicas, sobre todo, fíjense en este caso de las estructuras metálicas, disponiendo en un caso de puente de grúa, que tengamos un puente de grúa, el apoyo elastomérico de alguna forma absorbe las vibraciones, entonces no las transmite al resto de las estructuras, lo que es bastante, además de servir como apoyo, absorbe las vibraciones, o sea que tiene una mejora en las propiedades y no requiere básicamente mantenimientos. Estas son las propiedades de los apoyos elastoméricos. Yo los estoy señalando básicamente y son de uso frecuente en nuestra industria.
cuando las cargas ya son importantes, estos apoyos elastométricos son confinados, es decir, se ponen en una cápsula. Fíjense, acá está este que está más oscuro, es el apoyo elastomérico, pero está encapsulado, están estas cápsulas, ¿no? Y estas cápsulas están preparadas, porque esto es un apoyo ya patentado, que esto es el apoyo de Freycinet, y que se fabrica para determinados tipos de carga y para determinados tipos de apoyo, es decir, apoyos tipo simplemente apoyado, apoyo deslizante en un sentido, o apoyos, bueno, como ustedes tienen acá, fijos, con movimientos guiados en un eje, con movimientos multidireccionales. Entonces, viene una cantidad de variantes, de cargas determinadas, y esta es la disposición final de este tipo de apoyos, que obviamente son para cargas importantes. Este apoyo se utilizó, en el caso nuestro, acá para la estructura metálica que está en el Teatro Argentino, en la parte superior, donde se vincula una losa de hormigón importante que en el nivel superior, en las ochavas, ¿no? Del techo, y bueno, se transmitían cargas del orden de los cientos de toneladas al hormigón, y entonces además hay que dejar determinadas juntas de dilatación que tienen que trabajar, y por lo tanto, bueno, se dispuso este tipo de apoyo elastomérico en esos casos. Otro tipo de solución para apoyo son las brocas. Bueno, acá tienen las brocas. Generalmente nos pasa que cuando no dejamos preparado, el hormigón, este es el caso de un subterráneo, ¿cierto? Entonces, acá hay elementos colgantes que se dispusieron después de colocada, y bueno, es una solución colocar brocas en el hormigón que nos aseguren que estos tensores finalmente van a quedarse en su sitio durante un tiempo bastante importante. Bueno, hay distintos tipos de brocas. El fabricante nos da las características, y vamos a ver algunas de ellas en forma general, pero obviamente dan respuesta a este tipo de apoyo. Acá están algunos catálogos de lo que es la serie Hilti, ¿no? Ustedes ven las dimensiones de diámetros de los distintos modelos, ¿no? Los distintos modelos de brocas, de espesores, fíjense, de 12, 1 pulgada, hasta, media pulgada, 12 milímetros, hasta 32 milímetros. Bueno, esta es la variedad que hay. Hay longitudes crecientes, y lo que nos da también las tablas, esta es los valores de la carga, tanto de tracción como de corte. Fíjense, acá está la carga de extracción por cada broca, y acá está la carga de corte por cada una de esas brocas. Obviamente después hay que multiplicarlo por la cantidad de elementos, y tenemos la capacidad resistente. Básicamente, acá está, los fabricantes nos dan garantizados este tipo de solución, obviamente en función de la calidad del hormigón. Este es el sistema de proceso de colocación. Primero se agujerea, se perfora, se limpia, se coloca la broca, y después se expande, y después se carga, ¿no? Acá esta es una broca de expansión, esta parte de la expansión, ¿no? Y se pueden transmitir esfuerzos de corte o esfuerzos de tracción de la misma forma que en las varillas de anclaje. Este es un anclaje mecánico, y este es un anclaje químico, que es el que más se usa ahora. Este es un ejemplo que hicimos nosotros en unas columnas del estadio de gimnasia, que pusimos unas columnas al hormigón. Bueno, se hace la perforación, se limpia, se coloca una cápsula, que a veces es de vidrio, los fabricantes la venden, o a veces es de un sachet de un producto químico. Se coloca el perno, se deja esperar aproximadamente 24 horas, menos, 8 horas es suficiente, pero bueno, se le deja de un día para otro, digamos, que endurezca esta mezcla, y bueno, después se ajusta, ¿no? Acá ya está ajustada. Entonces, tiene siempre el problema de esto, de que cuando uno tiene que hacer los agujeros en el hormigón, uno muchas veces se encuentra con armadura, ¿no?
Y entonces, bueno, las mechas, primero se rompen las mechas, después no se logra la profundidad deseada, o se logra, fíjense que los agujeros no están perfectamente dispuestos, pero es producto de que hay que trabajar mucho con el tema de las armaduras, sobre todo si es un hormigón que tiene mucha armadura, a veces se complejiza la realización de este tipo. Pero se usan mucho este tipo de bloques. Otras suertes de utilizaciones que para este tipo de cosas es cuando se requiere no solamente poner anclajes como tuercas en este caso, sino a veces disponer varillas de hormigón o recomponer el hormigón porque nos olvidamos de dejar la armadura de espera. Entonces, bueno, otras soluciones para la armadura de espera que ahí está dispuesta. Les decía que otra solución cuando tenemos esfuerzos de cortes importantes o flexión importantes son los llamados tinteros. Fíjense, esta es una base, esta es una columna, muchas veces se usan en hormigón premoleado. En columnas de líneas de alta tensión se utiliza bastante en los campos. Hacer una base que tenga una especie de tintero receptor, entonces la columna, en vez de hacer el apoyo acá en la parte superior, se continúa un tramo más, aproximadamente un 10% de la altura de la columna, se continúa un tramo más y el apoyo se formaliza en este sector, en transición entre la zona del apoyo y una parte mucho más importante, una altura de penetración. Entonces, bueno, acá ya no hay placa de apoyo, pero sí hay un funcionamiento de continuidad, ¿no? Lo que hay que respetar bien son los replanteos, por eso acá hay un puntito respecto de cómo se tiene que replantear para después posicionar. Entonces, lo que se hace es se hace este tintero en función de las normativas que nos está dando Leonhard de verificación propia del hormigón, por eso yo no me meto mucho acá, pero sí hay que hacer las verificaciones propias del hormigón. Se presenta la estructura, en nuestro caso metálica, pero puede ser hormigón premoleado también, se acuña esto, y después una vez que tiene acuñada se coloca arena en la parte inferior y se lo sella con cemento en la parte superior, que es donde más trabaja. La arena en la parte inferior, que obviamente trabaja también, pero arena seca, en la parte inferior se colmata esto con arena seca y en la parte superior, para evitar el lavado o la erosión, se coloca hormigón. Bueno, con esto se han construido una cantidad de bases muy importantes durante mucho tiempo, sobre todo en líneas de alta tensión. Bueno, por último, son las bases con necesidades de alta tracción. Acá, por ejemplo, esta es la turbina que vino acá a la central térmica Fuerte Barragán. Estas son masas rotantes y estas bancadas requieren la necesidad de tracciones importantes, ¿no? de elementos de anclaje importantes. Bueno, fíjense, estos son los rotores que están puestos acá y bueno, generan esta necesidad de velocidades y aceleramientos de estas piezas, de esas masas rotantes, generan una necesidad de anclaje bastante importante. Y eso se hace con este esquema, ¿no? Se hacen una especie de agujeros predeterminados, en donde se posiciona una suerte de viga metálica embebida en el hormigón, viga metálica embebida en el hormigón, compuesta por estos dos perfiles, y después el tornillo se ancla adentro del perfil. Una vez que está anclado, se gira y se coloca arena y se queda la varilla a la vista para que después pueda anclarse. Vamos a ver una filmina. Acá están. Estos son los anclajes. Estos son los anclajes que están en el macizo de fundación. Obviamente, el hormigón no trabaja a tracción y por lo tanto hay que buscar en las profundidades del hormigón las tracciones máximas, y las vigas embebidas están acá, obviamente, en el fondo. Nos estamos viéndola y reparten la carga de tracción de este grupo de tensores en la parte más inferior para hacer trabajar al hormigón a compresión. Esto es básicamente, bueno, cómo se fundan estos tipos o cómo se anclan ya piezas importantes, tracciones importantes, ¿no? de solicitaciones importantes de tracción. Bueno, finalmente, y a manera de cerrar un poco el módulo, les dejo acá una
pincelada de nuestro querido Benito Quinquela Martín, pintor rioplatense. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido. Si no, quedo a su disposición para las preguntas que ustedes quisieran realizar. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí. Sí, profesor. Hay que estudiar nomás. Si hay algunas Hay que hablar un preguntas. poco más. No. Bueno, por ahora no, profe. bueno, les agradezco la atención, chicos. Y con esto terminamos el módulo 7. La clase que viene vamos a dar maderas, que es la última. Así que les agradezco y les mando un saludo. Muy bien. Bueno, Adiós. muchas gracias. Chao, Walter. Nos vemos. Bueno, Hasta luego. Fernando. ¿Todo bien, Fernando? Todo bien, todo bien. Vení rápido con la parte virtual, ¿eh? Ahora que no escribís en el pizarrón, no haces tus dibujos, va rápido. Bueno, mira, qué sé yo, no sé cómo sabe. Pero bueno, esperemos que sí. Fernando, Tenemos que... nada. Estamos terminando. Sí. Cómo cerramos el año. Bueno, Bueno, hablamos, Rodolfo. Me quedo por si Walter tenía una pregunta. esperemos que. ¿Cómo andamos Sí, con No, las un prácticas? chico. Y las prácticas, mañana te voy a decir con certeza. Venimos el segundo módulo todavía sin muchos entregados, lo que es bulones y soldadura. Yo ya las di las prácticas. Bueno, dale, no la aflojes, no la aflojes. No, estamos en eso.